Movimiento rectilíneo uniformemente variado es el tipo de movimiento en el que la posición ya no cambia uniformemente con el tiempo, sino que lo que cambia uniformemente con el tiempo en este caso es la velocidad. Nosotros habíamos visto en algún video anterior que el MRU, movimiento rectilíneo uniforme, se caracteriza por el hecho de que en iguales intervalos de tiempo los desplazamientos son iguales. O sea que la velocidad siempre es constante. En este caso la velocidad ya no es constante, pero va a cambiar uniformemente con el tiempo. Entonces, una de las características básicas es que se desarrolla en una trayectoria rectilínea, que la velocidad cambia uniformemente con el tiempo, por lo que acabamos de decir, en iguales intervalos de tiempo se producen iguales cambios de velocidad. Y tenemos un movimiento en el que la aceleración es constante. ¿Qué es la aceleración? Bueno, va a ser la variable que nos permita caracterizar, digamos, esos cambios de velocidad a medida que transcurre el tiempo. Es la variable que nos dice cómo cambia la velocidad a medida que transcurre el tiempo. Bueno, habíamos dicho que la velocidad mide el cambio de posición a medida que transcurre el tiempo. Habíamos dicho que si la velocidad es constante, entonces tenemos un movimiento rectilíneo. Entonces, ¿cómo podemos describir los movimientos en los que la velocidad cambia? Y la idea es que para describir esos movimientos definimos una nueva magnitud llamada aceleración. En pocas palabras, de manera muy sencilla, la aceleración es una magnitud vectorial que indica cómo cambia la velocidad a medida que transcurre el tiempo. Matemáticamente vamos a dar una definición muy sencilla, similar a lo que habíamos visto para velocidad. En realidad, aceleración es cambio de velocidad dividido el intervalo de tiempo en el que se produce ese cambio de velocidad. En símbolos A va a ser el símbolo con el que vamos a denotar la aceleración, A de aceleración, es delta V sobre delta T. Fíjense que la forma es igual a la definición que habíamos dado para velocidad media. Delta X sobre delta T. Bueno, acá es el cambio, pero de velocidad dividido el intervalo de tiempo. En realidad habría que decir que esta definición es la definición de aceleración media, porque la aceleración también puede cambiar, y si cambia ya esta formulita no es adecuada. Pero nosotros vamos a trabajar con problemas en los que o no hay aceleración, o bien la aceleración es constante. O sea, MRU o MRUP. Bien, a partir de la definición de aceleración media, delta V sobre delta T, podríamos establecer una ecuación con unidades, es decir, ¿en qué se mide esta nueva magnitud que acabamos de definir? Bueno, acá tenemos la ecuación con unidades. Siempre voy a repetir esto, acuérdense que cuando usamos los corchetes, en general estamos indicando la unidad de medida de lo que está encerrado entre corchetes. Es decir, la unidad de medida de la aceleración tiene que ser igual a la unidad de medida de velocidad dividido la unidad de medida del tiempo. Entonces, ya habíamos visto que en el sistema internacional de unidades, la velocidad se mide en metros por segundo, el tiempo en segundos, con lo cual la unidad de aceleración es metros por segundo cuadrado. Podríamos preguntarnos de dónde sale esto. Bueno, de nuevo, acá tenemos en el numerador metros por segundo, en el denominador segundos, y como tanto este segundo que aparece acá como este otro que aparece en el denominador, los dos se están dividiendo, se multiplican entre sí y nos dan como resultado metros por segundo cuadrado. Bien, vamos a ver un ejemplo muy sencillo como para ver cómo determinar la aceleración. Tenemos entonces en este ejemplo a una ciclista que aumenta su velocidad desde 2 metros por segundo hasta 5 metros por segundo en un lapso de 1,5 segundos. ¿Cuál es la aceleración? Bueno, según este enunciado tenemos que la velocidad inicial es 2 metros por segundo, que la velocidad final para ese intervalo es 5 metros por segundo, y que el intervalo de tiempo, ahí se dice un lapso de, el intervalo de tiempo es 1,5 segundos. Entonces planteamos la definición de aceleración
delta V sobre delta T. Delta V es la final menos la inicial, o sea, 5 metros por segundo menos 2, dividido 1,5, o sea, 3 metros por segundo dividido 1,5 segundos, resultado 2 metros por segundo cuadrado. De nuevo, estos 2 segundos no se cancelan, no cometan el error de cancelarlo, en realidad se están multiplicando entre sí, por eso queda al cuadrado. Bien, igual que lo que habíamos visto en el problema del MRU, la idea de la cinemática es predecir, es poder decir cuál va a ser la velocidad o dónde va a estar un cuerpo en el futuro, en un instante posterior al presente, al instante presente. Entonces, para eso necesitamos las ecuaciones. Lo que vamos a buscar ahora es la ecuación de velocidad, o sea, una ecuación que me diga cómo cambia la velocidad a medida que transcurre el tiempo para el movimiento uniformemente variado. Partimos de la ecuación de la definición de aceleración media, invertimos como habíamos hecho antes, de nuevo el tiempo está dividiendo, puede pasar hacia el otro miembro multiplicando. El delta V lo podemos escribir como la velocidad final menos la inicial, y nuevamente esta velocidad inicial que resta va a pasar al otro miembro sumando. De nuevo, en realidad lo que hacemos es sumar a ambos miembros la igualdad, etcétera, etcétera. Bueno, tenemos entonces esta ecuación, es la ecuación de velocidad como función del tiempo. La velocidad vendría siendo en este caso la variable dependiente, y acá dentro en el delta t estaría el t menos el t inicial. El t inicial ya habíamos visto que es un parámetro, que es un valor fijo, pero t es la variable, t es el tiempo que va transcurriendo. Bien, acabamos de plantear la ecuación, la definición de aceleración media, reordenamos la ecuación, vimos que el delta V se puede escribir como velocidad final menos inicial, de nuevo agregamos que el delta T es el tiempo final menos el inicial, entonces obtenemos esta ecuación de acá. Una vez más, la velocidad inicial queda determinada al comienzo del movimiento, o sea, no cambia con el tiempo, sino que es un valor fijo. La aceleración habíamos visto que es constante, o sea que en este caso también es un parámetro. ¿Y qué nos está marcando el reloj o el cronómetro? El comienzo del movimiento es un valor fijo, por ende el instante inicial también es un parámetro. Esta es la ecuación entonces de la velocidad para el MRUV. Bueno, recién obtuvimos una ecuación para la velocidad en función del tiempo, y lo que vamos a tratar de hacer ahora es obtener una ecuación para el desplazamiento y después para la posición en función del tiempo en el movimiento rectilíneo uniformemente variado. Para eso vamos a partir de una ecuación que ya habíamos visto en MRU. El desplazamiento es la velocidad media por el tiempo. Y una aclaración con esto. Esta ecuación en realidad es válida para cualquier tipo de movimiento, siempre y cuando la velocidad media se defina correctamente para ese movimiento en particular. En el caso del movimiento rectilíneo y uniformemente variado, la velocidad media se puede obtener como el promedio entre la velocidad inicial y la velocidad final. Y un promedio no es otra cosa que una suma de varios términos dividido la cantidad de términos. En este caso tenemos dos velocidades, la inicial y la final. La sumamos, la dividimos por 2 y tenemos el promedio. En este caso particular, el caso particular del movimiento uniformemente variado, la velocidad media coincide con el promedio entre la velocidad inicial y final para ese intervalo. Por eso podemos usarlo, si no, no lo podríamos usar. Por otro lado, la ecuación que obtuvimos recién para la velocidad nos dice que la velocidad en un cierto instante es la velocidad inicial más el cambio de velocidad, es decir, más la aceleración por el tiempo. Entonces vamos a combinar estas tres ecuaciones. El desplazamiento es velocidad media por el tiempo, pero donde dice velocidad media podemos escribir la expresión para la velocidad media. Y esta velocidad la podemos reemplazar por la ecuación de velocidad que habíamos obtenido antes. Entonces obtenemos esta otra igualdad. Y operando un poquito con esto, fíjense que acá tenemos la velocidad inicial dos veces,
se cancelaría con este denominador si distribuimos el denominador. Entonces, reordenando un poquito toda esta ecuación, obtenemos finalmente lo que sería la ecuación del desplazamiento para el movimiento rectilíneo y uniformemente variado. O sea, el desplazamiento de un cuerpo que se mueve con mRV es la velocidad inicial por el tiempo, por el intervalo de tiempo, más un medio por la aceleración por el tiempo al cuadrado. Esta es la ecuación horaria para el desplazamiento del MRV. Y ojo con esto, esta relación, como dice ahí, solo es válida para el MRV. Otros movimientos tienen otras ecuaciones. Bien, entonces tenemos la ecuación para el desplazamiento. Para la posición, en realidad la ecuación anterior la podríamos escribir, desglosar un poquito. Y este delta t es este paréntesis que está acá. Este otro delta t es este otro paréntesis que está acá. O sea, no estoy agregando una nueva ecuación, sino que estoy reescribiendo la ecuación anterior. Y el delta x es la posición final menos la inicial. Entonces, como el x inicial está restando en un miembro, pasa sumando al otro. Y la posición en función del tiempo nos queda, como se indica acá. La posición inicial más la velocidad por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Y de nuevo, si nosotros estamos trabajando con un movimiento en el que iniciamos la cuenta de un cronómetro que estaba en cero, o sea, si el instante inicial es cero, que pasa muy seguido, hay muchos problemas, entonces podemos cancelar este t de acá y reescribir la ecuación de una manera un poquito más sencillita, que es esta ecuación que tenemos acá. Bueno, vamos a ver ahora una fórmula más que en realidad no es algo nuevo, sino que surge a partir de las otras ecuaciones. De hecho, podemos decir que todo lo anterior se puede resumir solamente en dos ecuaciones. Una es la ecuación de velocidad en función del tiempo y otra la ecuación de posición o la del desplazamiento, que ahí vimos recién son equivalentes, como función del tiempo. Esta fórmula que vamos a ver ahora es una fórmula muy útil para resolver problemas, pero de nuevo, no es nueva, sino que surge como combinación de las demás. Para hallar esta fórmula, la idea es partir de nuevo de la ecuación del desplazamiento relacionándolo con la velocidad media, utilizar la velocidad media para el MRV como promedio de velocidades y usar la definición de aceleración media. Entonces, combinamos todas estas ecuaciones. El desplazamiento, como vimos recién, lo podemos escribir a partir del promedio de velocidades. Y ahora ese delta t que aparece ahí, lo vamos a reescribir, este delta t, lo vamos a reescribir en función de la aceleración y el cambio de velocidad. O sea, despejado de acá, despejado de la ecuación que define la aceleración, el delta t lo podemos escribir como delta v sobre la aceleración. Y reordenar un poquito esta ecuación, nos queda velocidad más velocidad inicial por velocidad menos velocidad inicial. Ese numerador lo podemos reescribir como una diferencia de cuadrados. Y en el denominador tenemos dos veces la aceleración. O sea que finalmente lo anterior lo podemos escribir así. Desplazamiento es igual a la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado dividido dos veces la aceleración. ¿Por qué esta ecuación es útil? Porque hay muchos problemas en los que no tenemos información sobre el tiempo transcurrido en el movimiento. O sea, podemos saber velocidades inicial, final, algún desplazamiento, etc. Pero nada nos hable del tiempo transcurrido. Entonces, para evitar problemas algebraicos, para evitar tanto trabajo de combinación de ecuaciones o de resolución de sistemas de ecuaciones, directamente podemos usar esta ecuación. Un problema típico, por ejemplo, es el problema de la distancia de frenado. Supónganse que un vehículo se mueve con una cierta velocidad inicial, tiene que frenar, o sea, su velocidad final tiene que ser cero en una determinada cantidad de metros. Y se pregunta cuál es la aceleración del movimiento. Bueno, si trabajamos con las ecuaciones de velocidad y desplazamiento, por ahí el problema se complica un poquito, pero en este caso
con esta formulita, si sabemos la velocidad inicial, que es dato, si la velocidad final fuese 0, y si el desplazamiento no es otra cosa que esa cantidad de metros que tiene que recorrer antes de frenar, podríamos averiguar la aceleración con una única ecuación. Bueno, en resumen, tenemos la velocidad en función del tiempo, tenemos los cambios de velocidad y aceleración media, tenemos la fórmula de recurrencia.